¿Logran ver la pantalla? Sí, Sí. doctora. Sí. Ok. Bueno, vamos a dar inicio a la clase. Ahí está. Hoy nos corresponde el tema de prevención en odontología pediátrica. Cuando hablamos de prevención, justamente hace como una semana estuve en como una charla de una marca nueva que ha venido aquí al país. Creo que las que están en Guatemala ya la han de conocer. Es la marca de Curaprox. Y justo el doctor que nos dio como la capacitación habló de temas como bien importantes que uno como dentista a veces deja de lado, ¿verdad? Y cuando a nosotros nos hablan de prevención, ¿qué es lo primero que a ustedes se les viene a la mente? A mi educación. Ujú. ¿Quién más? ¿Alguien más que me pueda opinar sobre qué piensan ustedes cuando decimos prevención? ¿Alguien más ahí que quiera compartir? ¿Nadie más? Bueno, generalmente a veces nosotros asociamos prevención casi siempre a selladores, aplicación de flúor, profilaxis, pero dejamos a un lado dos grandes partes muy importantes en cuanto se refiere a lo que es prevención. Y si bien es cierto, así como mencionaba la doctora Valeria, para mí prevención lo más importante es educar educar al paciente, ¿verdad? En este caso, educar a padres de familia, porque ese es como nuestro mayor reto, ¿verdad? Educar al padre de familia, lo que refiere a salud bucal en el paciente infantil. Y dejamos a un lado muchas veces o no nos detenemos quizás en la primera consulta a verificar todo esto de control de placa bacteriana, medidas dietéticas, sino que nos enfocamos más en vender tratamientos preventivos, ¿verdad? Como aplicaciones de flúor o sellantes de fosas y fisuras. Y lo más importante es estos dos apartados que les menciono, control de placa dentobacteriana. No sé quiénes de ustedes aquí en su consultorio, cuando hacen profilaxis, eh, hacen el control de la placa, hacen control de placa con sus pacientes. No hacemos control de placa, nadie hace control de placa. Yo sí, doctora. Usted hace control de placa. ¿Qué tipo de revelador de placa utiliza? ¿Qué marca de revelador de placa? ¿O nada más Fushina o... Hola, ¿me escuchan bien? Yo sí le escucho, doctora. Pues yo he tenido la experiencia de utilizar, pero solamente Fushina, tanto en líquido como en pastillitas. Ok. Es muy bueno porque nosotros podemos educar al paciente y poderle mostrar, ¿verdad?, a dónde se encuentran alojada, perdón, la placa bacteriana y poder nosotros educar en cuanto a técnicas de higiene se refiere, ¿verdad? Es muy importante hacer un recuento de placa, ¿verdad? Porque las técnicas estas retrospectivas de recogida de datos a mí me va a evidenciar cómo se encuentra el paciente, ¿verdad? Al igual que las medidas dietéticas. Por ejemplo, un recuento de 24 horas de alimentación del paciente a mí me va a ayudar como clínico porque yo puedo ver cómo es la alimentación del paciente. Hablábamos en las clases anteriores, ¿verdad? Hablábamos en caries dental y mencionábamos cuáles eran los dos
grandes o los dos grandes retos que nosotros teníamos en cuanto a los padres de familia de modificación tanto de técnicas de higiene como de hábitos alimenticios, ¿verdad? Si bien es cierto, no somos nutricionistas y nosotros no vamos a cambiar, o sea, no vamos a lograr cambiar. Si un nutricionista a veces no logra hacer esos grandes cambios en el paciente, nosotros no vamos a incidir de manera directa en los padres de familia, ¿verdad? Pero sí podemos nosotros educar y podemos ir cambiando esa mentalidad de pensar que simplemente es un diente de leche y cambiémoslo, ¿verdad? Eliminémoslo, saquémoslo, sino que nosotros vamos a cambiar este tipo de pensamiento. Igual con una historia dietética o con un diario dietético que el paciente pueda a nosotros brindarnos. Generalmente en nuestras fichas clínicas, no sé si dentro de sus fichas clínicas ustedes tienen algún apartado donde incluya la parte de alimentación, si se incluyó azúcar dentro de los primeros años de vida del paciente. Sabemos que de 0 a 3 años, según la Asociación Dental Americana, un paciente no debería de consumir azúcares añadidas, ¿verdad? Entonces, ¿ustedes dentro de su ficha clínica tienen ese apartado? ¿Sí? Entonces, luego de eso sí, vamos a lo que son tratamientos preventivos, ¿verdad? Tratamientos preventivos ya como tales que los vamos a ver más adelante, pero también técnicas de cepillado. Sabemos que para que algo a nosotros lo hagamos de manera correcta, debemos de hacer práctica y vamos a ir practicando. Así como cuando nosotros empezamos a hacer preparaciones cavitarias, ¿verdad? Iniciamos en un dentoformo, en un tipodonto, como también lo pueden conocer ustedes. Probablemente la primera no nos salió bien, a medida que íbamos practicando, las cosas iban mejorando y nosotros íbamos pudiendo realizar nuestra preparación lo más adecuada posible o con los principios cavitarios que se nos iban dando. Lo mismo sucede con las técnicas de cepillado. Si nosotros no estamos haciendo énfasis en el cepillado de nuestros pacientes, ni nosotros no estamos brindando técnicas o mostrándole y enseñándole a nuestro paciente cómo realizar la técnica, difícilmente una tan sola vez no va a ser suficiente para que nuestro paciente comprenda cómo va a realizar una técnica correcta de cepillado. De las técnicas como ideales, ¿verdad? Que me eliminan completamente placa bacteriana, en dentición decidua, pues podemos utilizar la técnica FONES, que es la técnica como más que todo en preescolares, que es la técnica que podemos tener de uso con ellos. Y luego en una técnica de dentición mixta, la técnica que es la de elección, porque la que me va a eliminar completamente placa bacteriana, o por lo menos en un porcentaje más grande, es la técnica base. Y es donde nosotros tenemos que dar o brindar esas técnicas a nuestro paciente. No solo una vez. Nosotros con los pacientes infantiles sabemos de que tenemos un control periódico que vamos a realizar con ellos, ¿verdad? Y que los vamos a estar citando para hacer sus chequeos de limpieza y aplicación de flúor y cada cierto tiempo. Entonces, en esos momentos es ideal nosotros reforzar esa técnica, que su paciente lleve su cepillo, lleve su pasta y colocarlo frente a nosotros o frente a un espejo que él pueda o que el padre de familia, en este caso ser un niño menor de 8 años, pueda realizar el cepillado de su hijo para nosotros verificar que lo está haciendo de manera correcta. Esa es la única forma en la que nosotros vamos a garantizar que estamos haciendo una prevención ideal en el paciente, ¿verdad? Otra cosa muy importante que me llamó la atención, no sé si ustedes han visto un reporte que brindó la Organización Mundial de la Salud. Este es un reporte de salud oral y dentro de este reporte que brinda está en la página de la
de la Organización Mundial de la Salud y menciona que la caries dental es a nivel mundial, caries dental y enfermedad periodontal son de las enfermedades con mayor prevalencia, ¿verdad? Que existen en el mundo. Y estos son los casos estimados de caries dental en dientes deciduos, casi que el 43%, ¿verdad? Y esto en 69% de países. Entonces estamos hablando de que es un número bien alto, ¿verdad? Es un número que tenemos súper alto y que nosotros como odontólogos tenemos la tarea de educar al paciente, ¿verdad? Para prevenir este tipo de enfermedades. Sabemos que la caries dental es una enfermedad que nosotros la vamos a combatir en casa. Nosotros como dentistas vamos a curar las secuelas que la enfermedad me deja, pero realmente en casita es donde nosotros vamos a hacer el trabajo más grande y nosotros como odontólogos, en este caso ustedes que van a estar enfocados también en el área infantil, educar al padre de familia sobre este tipo de enfermedades. Sabemos que es una enfermedad crónica no transmisible, ¿verdad? Y lo que mencionábamos en la clase de caries dental, generalmente siempre les comparo esta enfermedad como la diabetes. Tenemos que cambiar hábitos para poder mejorar la calidad del paciente. Les voy a mostrar justo en este reporte aparecen estos mapas y aquí menciona la prevalencia de caries dental que hay en dientes deciduos por continente. Si ustedes se fijan, nuestros países tienen alta prevalencia de caries, ¿verdad? Tiene una cantidad de prevalencia bastante alta. Entonces, si nosotros nos centramos aquí en nuestro continente, ¿verdad? La caries dental en dientes deciduos está súper alta. Esta es la prevalencia de caries en dientes permanentes por país. También, si ustedes se fijan, probablemente en Centroamérica, quizás estamos en el segundo lugar, pero si ustedes se fijan, toda la parte de abajo, siempre de todo el continente americano también hay alta prevalencia de caries. Y justo este mapa es el que me llamaba la atención cuando fui a esta conferencia que les menciono, que si ustedes se fijan, pues este mapa es un mapa de la cantidad de dentistas que hay por país. Nosotros tenemos alta cantidad de odontólogos, ¿verdad? Pero también tenemos alta prevalencia de caries, entonces es algo bien contradictorio, ¿verdad? Si hay más odontólogos, debería de haber eh, menos prevalencia de la enfermedad. Pero no se trata solo de que porque hay más odontólogos hay menos prevalencia de la enfermedad, sino que también existen medidas de salud pública que se deben implementar en cada país para que podamos reducir esa prevalencia de la enfermedad. Pero también es muy importante que veamos que sí, si bien es cierto, hay que tener ciertas medidas de salud pública para poder cambiar o para poder bajar el índice de esta enfermedad, también vámonos a qué o cómo nos alimentamos, cómo se alimentan los pacientes, ¿verdad? En la mayoría de los países de Latinoamérica sabemos que nuestra dieta es alta en carbohidratos y azúcares. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer énfasis en el cambio de este tipo de alimentación en los chicos, ¿verdad? Porque que una lonchera que llevan los niños al kinder, si nos empezamos a preguntar a papá cómo arregla la lonchera, a mamá cómo arregla la lonchera de su niño, en la mayoría de loncheras siempre va a haber un jugo, siempre va a haber un jugo de cajita, o va a haber una chocolatina, o va a haber una chacalaca, o una leche saborizada. Y cuando nosotros nos vamos a ver la información nutricional de este producto, pues tenemos alta cantidad de azúcar en todo este tipo de bebidas. Entonces, así como mencionaba la doctora Valeria, sí es muy importante educar. Y de eso, pues básicamente es como lo fuerte de lo que es la prevención. Aunque en esta clase también vamos a hablar de los métodos que nosotros vamos a utilizar en cuanto a prevenir directamente en consultorio, ¿verdad?
pero no está de más poder hablarles un poquito sobre lo que es la educación y que veamos nosotros realmente números para poder hacer este cambio, ¿verdad? Como les mencionaba al principio de la clase, sí, probablemente nosotros no vayamos a cambiar el patrón de cómo toda una población a nivel de país se va a alimentar, pero sí nosotros podemos hacer por lo menos o sembrar la semillita ahí en los papás y poderles enseñar o demostrarle, ya sea con imágenes, sobre los tipos de alimentos que más caries pueden ocasionar en los pacientes, ¿verdad? Porque son los que tienen mayor cantidad de azúcar. Entonces yo siempre trato la manera de revisar las fichas de los pacientes que tengo y veo cuáles son los tipos de alimentos que más consumen. Me voy al supermercado y a veces les tomo fotografías y ya les enseño, mire, esta es la cantidad de azúcar que tiene una galleta Oreo, esa es la galleta que más consumen los niños, la galleta Oreo, la galleta Chiqui, ¿verdad? O los jugos, que los jugos del monte son de los que más consumen los niños, o del valle. Entonces sí es muy importante que hagamos este ensayo con los papás y que expliquemos la importancia que tiene en cambiar hábitos de alimentación, técnicas de higiene oral para que los números tal vez no van a cambiar inmediatamente, pero sí se van a poder ir modificando. Y ahora bien, vamos a hablar de lo que son fluoruros en odontología pediátrica. Dentro de los objetivos que tenemos en la clase, ¿verdad? Primero es comprender el uso del flúor como una herramienta preventiva y eficaz. Entender el funcionamiento de los fluoruros en el organismo, identificar los posibles efectos adversos como toxicidad aguda o crónica y derivados del uso incorrecto del flúor. Conocer las distintas vías y formas de aplicación de los fluoruros. ¿Qué han escuchado hablar ustedes de flúor? Algo que les hayan ido a comentar los pacientes o algo que ustedes hayan escuchado. ¿Qué podemos hablar o qué me pueden decir ustedes del flúor? ¿Alguien que quiera compartir su experiencia? Nadie. Bueno, yo les puedo mencionar que hay papás que han venido al consultorio y me han dicho, no, no le ponga flúor porque el flúor produce autismo. Y han venido papás diciéndome eso. No, no le ponga flúor porque dicen que Disculpe, causa... doctora, no le escuché que los papás le dicen, ¿qué dice? A veces un papá vino una vez y me dijo, no, no le ponga flúor a mi niño porque dicen que el flúor produce autismo. Llegó otro papá y me dijo, no, dicen que el flúor produce retraso mental. Entonces hay un montón de ahora información, ¿verdad? Que todos tenemos acceso ahora a Internet, la mayoría tenemos acceso a Internet y en Internet podemos encontrar mil y una cosas, positiva, negativa, acerca de un tema y el flúor no es la excepción. Entonces hay personas que todavía tienen la creencia de que el flúor puede producir algún problema, ¿verdad? Y también hay videos, hay información eh, no correcta en redes sociales que abonan a eso. Aparte de eso, hay países, ¿verdad? Que todavía, bueno, inclusive en el país creo que todavía hay pastas que están sin flúor y y que están en el mercado, ¿verdad? Y que los odontólogos las siguen recetando, las siguen recomendando. Porque igual estábamos platicando con esto de la casa comercial que les menciono, de Curaprox, y me dice, justo vamos a tener las nuevas pastas, doctora, me dijo. Ah, ¿de verdad? ¿Qué tipo de pastas van a tener? Las pastas sin flúor, me dijo. Pastas sin flúor. ¿Y por qué van a traer pastas sin flúor? Porque los doctores me las piden. Pero y usted no puede explicarle, digo yo, que con artículos científicos que cuáles son los beneficios que trae el flúor. Sí, doctora, pero si nos las piden, tenemos que traerlas.
Entonces hay un montón de odontólogos que todavía siguen brindando a sus pacientes pastas sin flúor. Entonces vamos a hablar un poquito de lo que el flúor nos puede ayudar, nos puede favorecer en los dientes. Vamos a hablar un poquito de lo que es el flúor como tal, ¿verdad? El flúor pues me ayuda a prevenir lo que es caries dental y sabemos que es es un elemento químico eh, no mecánico más reactivo del mundo y con una elevada electronegatividad. En la tabla periódica lo vamos a encontrar con su número atómico 9 y se representa con la letra F. Y va a pertenecer a la familia de los halógenos. Este se va a caracterizar porque es un buscador de tejidos mineralizados, el flúor. En condiciones naturales, o sea, en condiciones normales, lo vamos a encontrar en diversa cantidad de tanto de alimentos, lo podemos encontrar en el agua, leche y algún otro tipo de componentes orgánicos. ¿Y para qué o por qué vamos a utilizar el flúor? El uso de fluoruros como medida preventiva de caries a nivel tanto individual como comunitario se ha extendido a lo largo del planeta y hay algunos aspectos que vamos a tomar en cuenta y dentro de estos son los siguientes. Desde que la caries dental fue reconocida como un problema de salud pública, la terapéutica basada en el flúor se ha convertido en una práctica habitual. El flúor también es muy utilizado a nivel de salud pública, lo que les mencionaba, ¿verdad? En algunos países se utiliza la fluorización del agua, de la leche, ¿verdad? Como una herramienta de prevención de caries. El uso del fluoruro lo vamos a remontar allá por el siglo XVIII y va a constituir uno de los hitos históricos más importantes en cuanto al desarrollo y asentamiento de lo que es la odontología preventiva, ¿verdad? Como les decía, ¿verdad? El flúor, cuando nosotros hablamos de prevención, casi siempre tratamos la manera de enfocarnos en aplicaciones tópicas de flúor, sellantes de fosas y fisuras. Y la aplicación de flúor puede ser tanto sistémica como tópica. Claro, cuando hablamos de sistémico, no hablo de brindar flúor sistémico, o sea, no hablo de que vendemos el frasco de flúor y damos flúor, no. Hablo de flúor sistémico cuando existen en algunos países, ¿verdad? Que fluorizan el agua, fluorizan la sal o la leche, pero vienen concentraciones mínimas que no nos van a causar una alteración en el desarrollo de los dientes. El metabolismo del flúor se hace incorporación de los fluoruros al cuerpo y puede realizarse por diferentes tipos de acceso. Uno, primero, la sal soluble o el ácido hidrofluorosilicato se absorbe casi por completo en el intestino delgado. Ahí se va a absorber entre un 75 y un 90%. Y también puede hacerse por difusión a través de las células gástricas en el estómago como ácido fluorhídrico. Otra cosa muy importante es que el tiempo de absorción del ion del flúor es de 30 minutos. Por lo tanto, la concentración plasmática será máxima durante la primera hora. O sea, ese es el tiempo en el que se tarda en absorberse el ion del flúor. Algunos de los compuestos de la dieta normal, como el magnesio de las frutas, el calcio de los lácteos, el hierro, los berros, el salvado de arroz, la soya o el hígado de algunos alimentos, no impiden la absorción del ion del flúor, pero sí la van a reducir y la van a dificultar. Ante esto vamos a hacer ciertas consideraciones. Es decir, que cuando el flúor se deriva de fuentes naturales de alimentos,
la absorción que vamos a tener es aproximadamente de un 50%. En cambio, va a ser un poquito más rápida y completa cuando viene de sales solubles. Por eso, generalmente se fluoriza la sal, ¿verdad? Otra parte muy importante es que la retención del flúor en el organismo está depositado en tejidos calcificados como hueso y diente, pero eso también va a estar relacionado con la edad. ¿Qué quiere decir eso de que va a estar relacionado con la edad? Cuando menor es la edad de una persona, menor es la excreción renal y por lo tanto va a ser mayor la fijación ósea en el desarrollo, ¿verdad? Entonces aquí es entre el 60 y el 90% de la cantidad de flúor que se va a absorber. Y también existen vías o métodos de eliminación del flúor, ¿verdad? Dentro de las vías de eliminación está la vía renal, que es la vía principal de excreción o de eliminación del flúor. El 50% de lo absorbido, o sea, del 50% de lo absorbido también va a ser excretado. Y existen factores que influyen en este porcentaje de eliminación. Dentro de ellos podemos mencionar lo siguiente: la cantidad ingerida de flúor, el flujo urinario que tenemos, el pH de la orina, la edad y la salud renal del individuo. Todos estos factores me van a influir en cuanto a la eliminación de este ion. Ahora bien, vamos a hablar del mecanismo de acción o de cómo el flúor o cómo este ion me va a ayudar en cuanto a prevención. Existen mecanismos de acción del flúor que se reconocen como la principal o el efecto predominante que este va a tener en que ejerza una administración tópica sobre la sistémica. Es decir, que el flúor va a promover la remineralización y va a disminuir la desmineralización en una forma poseruptiva. ¿Se acuerdan cuando les puse el video del proceso de remineralización y desmineralización? ¿Se acuerdan cuál era la función específica que tenía el flúor cuando existía ese proceso en el cual salían iones de calcio, fosfato del diente, y luego se introducían iones de flúor? El flúor no puede estar de manera aislada, tiene que unirse a otro ion. Entonces ahí es donde forma el compuesto de, ¿cómo se llama lo que forma? ¿Alguien se recuerda? No sé si estoy bien, creo que era flúor y hidroxiapatita. Ajá, correcto. Sí. Ujú. Entonces, él no puede estar solito ahí libre, entonces tiene que unirse a otro compuesto, ¿verdad? También el flúor evita la pérdida de minerales en el esmalte y promueve la remineralización con iones de calcio y fosfato. Los niveles bajos de flúor, pero constantes durante la vida de un individuo, van a garantizar el modo más eficaz de remineralización del esmalte desmineralizado. Es por eso aquí la importancia de nosotros poder hacer aplicaciones de flúor tópico, ¿verdad? En nuestros pacientitos, y también la importancia de la aplicación, bueno, del flúor tópico que se encuentra dentro de las pastas dentales, ¿verdad? Ahí está esa parte muy importante. Otra parte importante es que se ha observado un incremento general de la disponibilidad de flúor en los alimentos, como bebidas, dentríficos y agentes tópicos. El flúor me va a disminuir la formación de ácido por parte de las bacterias orales, interfiere con metabolismos de aprovechamiento de los carbohidratos y va a reducir el acúmulo de polisacáridos extra e intracelulares dentro de la placa bacteriana. Sí es muy importante las aplicaciones tópicas de flúor, pero es muy importante que cuando ustedes vayan a hacer una aplicación tópica de flúor, ustedes tienen que hacer previa una profilaxis. ¿Por qué razón? La placa bacteriana tiene ciertos componentes que me forman una barrera y me impiden que el diente absorba de manera completa el ion del flúor. Entonces necesitamos hacer una profilaxis, eliminar placa bacteriana para nosotros
poder colocar barniz de flúor que este se adhiera completamente a la superficie dentaria. Si ustedes han tenido la oportunidad de colocarse barniz de flúor ustedes en sus dientes. ¿Sí, no? ¿No? No. Nadie ha tenido la oportunidad de colocarse barniz de flúor en sus dientes. Sí, doctora. ¿Cuál es la sensación que tiene cuando usted se ha colocado el barniz de flúor? Es como pastosita y así chiclosita. Ajá. Es como pegajoso. Entonces, Ah, esto que sea pegajoso me ayuda a que se adhiera completamente al diente. Recordemos que pasan 30 minutos para que el diente absorba de manera completa el ion del flúor, ¿verdad? Por eso se prefiere barnices antes que geles eh, y por eso es la viscosidad que tiene, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante hacer profilaxis previa para eliminar placa bacteriana y que este barniz se quede adherido directamente en la superficie dentaria. La incorporación de flúor en odontología se ha evidenciado en dentríficos, geles, colutorios fluorados, así como de manera directa en la aplicación profesional, ¿verdad? Esto me va a favorecer la formación de fluoruro cálcico y me va a ayudar a tener un reservorio de flúor durante la remineralización. Es lo que mencionábamos en ese video. Cuando salen más iones de los que entran, entonces ahí hay un proceso de desmineralización en el diente. Pero si nosotros tenemos ese reservorio de flúor durante la remineralización, ese flúor se va a unir a los iones calcios que quedan libres, se van a unir y me van a formar este compuesto que me va a ayudar a que el diente se remineralice. Aquí es donde les mencionaba, ¿verdad? Que en algunos países utilizan la fluorización del agua de uso comunitario, ¿verdad? Para ayudar a lo que es la prevención. Sabemos que si nosotros ingerimos más cantidad de flúor de la necesaria, también puede tener desventajas, ¿verdad? Y lo que se recomienda que debe de oscilar la concentración de flúor en el agua es entre 0.5 a 1 partes por millón de flúor. ¿Cuáles son las principales ventajas de fluorización del agua de uso comunitario? Uno, pues no se necesita colaboración del paciente, ¿verdad? El paciente ingiere su agua de manera cotidiana, se ingiere muchas veces al día y se mantienen niveles bajos, pero niveles continuos. Es una medida de tipo colectivo y va a beneficiar a toda la población. Pero también existen desventajas, ¿verdad? La concentración variable del flúor en el agua de bebida puede dar lugar a la aparición de forma de fluorosis. Por ejemplo, aquí en el país tenemos zonas donde la cantidad de flúor es más alta y por ende hay este tipo de problema en los pacientes, ¿verdad? Porque tienen fluorosis. Pero aquí hay una exposición crónica a altos niveles de flúor sistémico debido a la ingesta excesiva de flúor. O sea que hay arriba de 1.8 partes por millón de flúor. ¿Y qué va a hacer esto? Pues esto me va a afectar los ameloblastos durante la formación dental y me va a dar lugar a lo que es fluorosis o esmalte moteado, ¿verdad? Que esos eran los diagnósticos diferenciales que veíamos cuando hablábamos de hipomineralización incisivo molar. Y aquí está, pues ustedes ya conocen qué es la fluorosis dental, ¿verdad? Y sabemos que la vamos a encontrar en diferentes grados. Eso solo a manera de recordatorio. Podemos encontrar una fluorosis grado muy leve, una fluorosis grado leve, grado ya un moderado y un severo. ¿Cuál es la diferencia entre cada una de ellas? En la muy leve, las áreas son bien pequeñitas, de color papel blanco, opaco, y se dispersan sobre toda la superficie del diente, pero me van a involucrar menos del 25% de las superficies. Incluyen dientes con 1 a 2 milímetros de opacidad blancas en las puntitas de las cúspides. O sea, esto es un grado muy leve. Ya a un grado leve, las áreas opacas blancas son más extensas, pero involucran siempre menos del 50% de la superficie. La primera es 25%, esta es 50%.
En un moderado, las áreas opacas van a afectar más del 50% de la superficie y el color va a variar un poquito. Ya no va a estar tan blanco, sino que va a ir de blanco a marrón pardo. Y en un grado severo, todas las superficies están afectadas y además hay pérdida de la estructura dental que se evidencia con pequeñas fosas aisladas que van a estar ahí incluidas en el diente. También está la fluorización del agua, ¿verdad? La fluorización de sal. La fluorización de sal dispone la incorporación de flúor sódico o fluoruro potásico durante la fabricación de la sal para el consumo humano. Esto como dato, Suiza fue el primer país pionero en la incorporación y posteriormente otros países se le unieron. Dentro de esos países está Francia, que empezó a fluorizar su sal en 1986. Costa Rica fluoriza su sal desde 1987, igual que Jamaica, y Alemania se incorporó en 1991. ¿Cuáles son las ventajas? Pues se recomienda como una alternativa, ¿verdad? Cuando no sea posible la fluorización del agua de consumo. No requiere modificación en los hábitos familiares. Sabemos que la mayoría de familias consumen sal, ¿verdad? Permite la libre elección por parte del usuario, es decir, ¿la usa o no la usa? Dentro de las desventajas, pues sí, también existen desventajas, ¿verdad? Que no podemos promover nosotros el consumo de sal, así como promover el consumo de agua fluorada, ¿verdad? Porque podría potencializar el que se produzcan enfermedades cardiovasculares por causa de la hipertensión y su efectividad parece limitada y el nivel de evidencia científico aportado por los diferentes estudios que se han realizado a nivel científico es un poco bajo. Igual que ocurre con otros alimentos, las revisiones científicas disponibles hasta el momento que me brinden una información certera son muy pocas en cuanto a lo que se refiere a fluorización de la sal. Otra parte muy importante es la fluorización de la leche. Hay algunos países en los que sí se fluoriza la leche, todo esto que les he mencionado a nivel sistémico, no como brindar flúor directamente al paciente, sino que estos son como métodos de salud pública que se utilizan, ¿verdad? Y consiste en añadir a la leche entre 2 a 5 miligramos de flúor por litro de leche. Y este se le va a incluir en forma de monofluorofosfato para hacerla biocompatible con el calcio presente que ya tiene la leche para que éste pueda absorberse parcialmente a nivel gastrointestinal. La fluorización de la leche se ha considerado una herramienta, como les menciono, de salud pública para implementar programas escolares sobre niños de áreas desfavorecidas, ¿verdad? Que necesiten o se necesite mejorar la nutrición y también favorecer a eso, ¿verdad? En cuanto a caries dental se refiere. ¿Cuáles son las ventajas? Pues igual que los demás, como tanto como el agua como la sal, ¿verdad? Es una alternativa de fluorización. Si nosotros lo queremos poner con respecto al agua, ¿verdad? No requiere modificaciones en hábitos familiares, me va a permitir una libre elección por parte del usuario, tiene beneficios nutricionales para los niños. Dentro de las desventajas, la absorción del flúor se verá retrasada por el calcio, pero como les mencionaba, por eso se adhiere de otra forma para que pueda ser mejor aprovechada. Alto grado de motivación y cualificación de las industrias lácteas. Sabemos que aquí no solo va a intervenir el paciente ni el usuario, sino que aquí esos programas son programas a nivel público, ¿verdad? Que también tiene que incidir el gobierno para que pueda haber este tipo de programas a nivel comunitario. Y luego pues están los dentríficos fluorados. Aquí sabemos que el efecto preventivo de los dentríficos va a depender de las características químicas y por tanto de los componentes que se utilizan en la fabricación, ¿verdad? Sabemos que ahora de ley
Desde que erupciona el primer diente en el paciente, debe de utilizarse una pasta fluorada y cepillo de cerdas para poder hacer la eliminación completa de la placa dentobacteriana y al igual de en la correcta aplicación de flúor, ¿verdad? Eso es muy importante que nosotros tengamos eso bien presente. Desde que erupciona el primer diente, cepillo de cerdas, pasta fluorada. Como mínimo 1000 partes por millón de flúor, porque todavía existen en el mercado ciertas farmacéuticas que siguen produciendo pastas con cantidades menores de flúor. Los agentes terapéuticos activos son los fluoruros y el más usado es el fluoruro de sodio, seguido del monofluorofosfato. De acuerdo con la ADA, un dentrífico tiene la capacidad de controlar la caries al mantener un flúor soluble y reactivo. Y los dentríficos deben de presentar al menos de 1000 partes por millón de flúor y ser utilizados desde que sale el primer diente. Concentraciones menores a 1000 son demasiado bajas. Todavía, como les menciono, existen pastas que encontramos en el mercado con 500 partes por millón de flúor. Esa es la cantidad que vamos a utilizar en pacientes infantiles, pacientes de 6 meses a 1 año, medio grano de arroz en crudo. Pongo 6 meses porque es como la edad o el estándar de que erupciona el primer diente. Pero hay que explicarle correctamente al padre de familia, ¿verdad? De que desde que erupciona el primer diente, porque hay niños que puede ser que 4 años, 4 meses, 5 meses ya tengan su primer dientito, ¿verdad? ¿Y cuánta cantidad? Medio grano de arroz en crudo con una pasta de 1000 partes por millón de flúor. Si tiene más, no hay ningún problema. De 1 a 3 años, ya un granito de arroz en crudo, ¿verdad? De 3 a 6 años, ya colocamos el tamaño de un guisante. Mínimo 1000 partes por millón de flúor. Eso lo podemos considerar todavía en pacientes con un bajo riesgo de caries, pero ya con pacientes con alto riesgo de caries, 1400 partes por millón de flúor deben de ser ley utilizar. Estos son algunos de los dentríficos fluorados que podemos encontrar pues aquí en el mercado salvadoreño. Colgate, aquí les corrijo, ya no tiene 1000 partes por millón de flúor, pero ahí no tiene 1000 partes por millón de flúor, tiene 1100, solo que lo tienen unos números tan pequeñitos que difícilmente nosotros podemos decirle a un padre de familia, vaya a comprar una pasta que tenga 1000 partes o 1100 partes por millón de flúor. Antes Colgate sacaba las pastas y les ponía 0 a más, de 3 a más, de 6 a más. Ahora toda la pasta de Colgate de niños, toda, solo dice Colgate Smile y toda trae 1100. Pero también tiene su pasta cero flúor y esa está en el mercado. Todavía la encuentran en algunos supermercados, perdón, y van a encontrar la pasta cero flúor. Y hay padres de familia que dicen, voy a comprar esta pasta porque el niño no puede escupir. Sabemos que la cantidad que ponemos de flúor no me va a producir un efecto tóxico, ¿verdad? Entonces eso es muy importante que nosotros hagamos énfasis. Otra parte muy importante es, nosotros vimos que el diente se va a tardar o para que el ion del flúor se absorba son 30 minutos. Es decir, no contacto con agua ni previo ni posterior al cepillado para que se logre esa correcta absorción por parte del diente del flúor. No enseñar al niño a enjuagarse después de que se cepilla. Por esta razón, porque necesitamos 30 minutos posterior a la aplicación tópica del flúor para que el diente pueda absorber de manera completa. Está la Láser Junior también, que tiene 1500 partes por millón. Esta Ortokin tiene 1450. Aquí dice 1420, pero hubo un error. Igual que la Fluorkin Junior, tiene 1400 partes por millón de flúor. Entonces, creo que esta ya no la traen. Yo manejo mucho esta Ortokin, esta Fluorkin y la otra que les menciono que acaba de entrar al país, que es la Curaprox.
La Curaprox, la pasta de niños trae 1450 partes por millón, solo que todavía no tienen los lotes de pasta aquí. Ahora bien, vamos a hablar de los fluoruros tópicos como tal, ¿verdad? Barnices, florados. Y estos poseen una importancia y una función bien grande en cuanto a la remineralización de mancha blanca. Aquí nosotros podemos controlar lesiones iniciales de caries invasivas y limitar que esta se extienda, o sea, que esta lesión se extienda. Identificar el posible riesgo de caries del paciente, ¿verdad? ¿Cómo es el riesgo que tiene mi paciente? Si mi paciente tiene un riesgo alto, medio o bajo de caries. Es muy importante verificar la dieta. ¿Qué tan cariogénica es la dieta que tiene mi paciente? La edad del paciente y grado de cumplimiento, porque así nosotros vamos a determinar el tratamiento que vamos a seguir. Y aquí el uso de diferentes modalidades de flúor, ¿verdad? Sistémico y tópico. Cuando hablamos de sistémico, verificar que si el paciente está consumiendo agua fluorada, de la zona también donde es. Ustedes deben de, por ejemplo, aquí en el país, zonas de Ozatlán, por Usulután, tienen altas cantidades de flúor, ¿verdad? Entonces nosotros identificar también el riesgo de mi paciente. Niveles de fluorización del agua a nivel comunitario, enfermedades previas o tratamientos médicos actuales en el paciente. Y aquí están los barnices de uso profesional que me van a ayudar a prevención de caries, tanto en dentición primaria como en dentición permanente, ¿verdad? Generalmente siempre cuando hablamos barniz fluorado, casi siempre está relacionado con niños. El barniz de flúor lo podemos utilizar de manera preventiva tanto en niños, adultos, ancianos, pacientes con algún tratamiento de radiación, pacientes con déficit en el flujo salival, ¿verdad? Que son todo este tipo de pacientes adultos mayores, ¿verdad? Con serostomía, que están más propensos a poder tener lesiones de caries. Estos barnices de flúor van a constituir una forma de aplicación de flúor a altas concentraciones y que sabemos que es una resina a base o una base sintética, ¿verdad? Donde se adhiere el ion del flúor. ¿Y por qué? Lo que les preguntaba, ¿verdad? Y me decían si es algo como pegajoso. Esto se desarrolló así para prolongar el tiempo de contacto que va a tener el flúor con el esmalte, ¿verdad? Y incrementar la formación de fluorapatita. Los barnices más usados son los que contienen fluoruro de sodio al 5%, que este 5% equivale a 22.600 partes por millón de flúor. O difluorosilano al 0.7, este va a tener 7.000 partes por millón de flúor, pero el más conocido, el que más se utiliza es fluoruro de sodio. Y las formas de aplicación, como les mencionaba hace un momento, hay que realizar profilaxis en todas las superficies dentales y utilizar seda dental para eliminar placa bacteriana. O sea, eso es sí o sí, realizar profilaxis previo a la colocación del barniz de flúor. Secar las superficies dentales y con un pincel vamos a aplicar el barniz, incluyendo zonas proximales. Ahí probablemente no llegue nuestro cepillito, pero sí pasar una seda dental para que nosotros podamos llevar el barniz de flúor a nivel interproximal. Las indicaciones, esto sí, debemos detenernos a dar las indicaciones a nuestro paciente, bueno, en este caso al padre de familia, ¿verdad? No debe cepillarse los dientes en las próximas 24 horas, evitar ingerir alimentos duros y calientes en las próximas 24 horas. Y esto yo lo modifico. Pero si ustedes se van a la ficha técnica del producto, por ejemplo, de la marca King, del Fixofluor, dice que no se debe de comer después de 4 horas. O sea, aplicado el barniz, hasta 4 horas posteriores se puede ingerir alimentos sólidos. Sabemos que es muy difícil controlar 4 horas de que un niño no ingiera alimentos. Entonces yo lo modifico entre 1 hora y media, 2 como máximo. Agua
sí, yo menciono 30 minutos después porque es lo que el diente o el esmalte se tarda en absorber el ion del flúor. Entonces, el agua pues no está limitada, pero la alimentación sí. Dentro de algunas de las marcas comerciales de barnices fluorados está el Fixofluor de Kim, aunque ahorita el país pero todavía no hay. Se acaba la materia prima en España para la elaboración, pero está el Cleanflow de 3M, también está My Varnish de GC, que también está ese otro flúor, solo que todos son de manera individual. Y de ahí están los geles fluorados también. Los geles fluorados, pues los podemos utilizar en dientes temporales y dientes permanentes, pero sí con el cuidado de que no lo vamos a usar en niños menores de 6 años debido al posible riesgo de ingestión del flúor, ¿verdad? Aunque como les menciono, el ideal es el barniz de flúor. En dientes permanentes se recomienda uso pues para prevenir caries, ¿verdad? También. En los casos indicados se recomienda usar de 2 a 4 veces al año y estos los podemos aplicar en una cubeta. Hacemos la aplicación en una cubeta, ya les voy a explicar cómo lo vamos a hacer, ya aquí les voy a dar el protocolo. Y también están estos geles florados que contienen clorexidina también, el gel Servitec Gel de Ivoclar. Y la ventaja de este es que tienes clorexina al 0.2 por ciento y tiene 900 partes de fluoruro, tiene vitamina D, pantenol y xilitol. Esta es como una terapia de choque que se utiliza con pacientes que se le van a hacer constantes, que se les van a estar haciendo constantes aplicaciones de flúor, ¿verdad? Porque la clorexina también me ayuda a controlar esa cantidad de bacterias que se encuentran, ¿verdad? En cavidad oral. ¿Cómo vamos a hacer las aplicaciones de flúor? En gel, pues vamos a usar cubetas adecuadas y debemos de estar inyectando durante y después del tratamiento. O sea, aquí vamos a colocar el gel en la cubeta y vamos a estar inyectando antes y después. Aunque también existe una variable de cómo podemos aplicar el flúor y lo podemos hacer por cuadrantes, 1 minuto por cuadrante. Pero sí nos toma un poquito más de tiempo y a veces el paciente se nos desespera. Si lo hacemos con cubeta, vamos a sentar al paciente de manera erguida y decirle que no trague nada, que el inyector va a llevarse todo. Y al finalizar la sesión, los dientes deben de ser limpiados con una gasita, ¿verdad? Y aspirar todo el gel que ha quedado ahí en la boca. Después de la aplicación, se le va a indicar al niño y a los padres de familia que no coman, ni beban, ni se enjuaguen hasta que transcurra las primeras media hora, que es lo que el diente se tarda en absorber ese ion del flúor. Entonces, estos son los métodos que nosotros vamos a utilizar de aplicación de flúor, ¿verdad? Como medidas preventivas en el consultorio dental. Y eso es todo lo que tenía por compartirles ahora. Pues para mí la mejor manera de reducir el costo de un tratamiento curativo es prevenir la enfermedad. Eso siempre se lo digo a los padres de familia, ¿verdad? Porque cuando vienen y se les da el precio de una pulpotomía y una pulpectomía, son como, ¿qué? Qué caro. Pero siempre la mejor manera de que nosotros podamos prevenir, llegar hasta esas instancias es prevenir la enfermedad. Y como les digo, sí es muy importante como odontólogos conocer, ¿verdad? Todo este tipo de tratamientos que nosotros podemos ofrecer en el consultorio dental. Pero lo primero, antes de eso es educar a mi paciente. Para mí eso es como la base principal o el pilar principal de la prevención, ¿verdad? Que nosotros tal vez no vamos a cambiar completamente un sector, un país,
pero sí podemos ir haciendo pequeños cambios, ¿verdad? Pequeños cambios en la población y por lo menos dejar sembrada esa semillita que me va a ayudar a mejorar la calidad de vida de algún niño o de algún paciente. Y entonces eso es como algo satisfactorio para nosotros en esta profesión. Poder rescatar un diente, eh, poder salvar piezas que tal vez otro colega ya les había dado el pronóstico de que iban fuera, ¿verdad? Y educar al paciente y saber qué es lo que nosotros podemos, que ellos más bien pueden prevenir en su casita, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Yo sí, doctora, tengo una pregunta. Dígame. Fíjese que hace poquito llegaron de King a dejarme muestras Ujú. y me dejaron muestra de una pasta que se llama Fluor King. La busqué en internet porque no me acordaba cómo se llamaba. Y tiene 2.500 partes por millón. Sí, En esa es la, la de prevención, es la verde. ajá, correcto, la verde. Sí, es la Entonces, verde. esa me decía el vendedor que se la tenía que dar a niños de alto riesgo y todo lo demás. Pero mi pregunta es, ¿debería de estar en una cantidad igual, siempre respetando el arroz o el guisante, o tendría que ser menos? No, siempre respetando la misma cantidad. Recuérdese que lo que nosotros queremos es, sí, bombardear ya un poquito más de flúor, como su paciente se puede encontrar. Eso vamos a Ujú, optar por pacientes que ya se encuentren en condiciones bien avanzadas, ¿verdad? Entonces, ujú. como me decía un doctor cuando yo estuve recibiendo un diplomado, a veces prefiero que exista una leve fluorosis, decía él, a que estén todas esas piezas con caries, ¿verdad? Y que sabemos que aunque se cepille con esa cantidad de flúor, tendría que comerse el bote el niño para que le pueda ocasionar alguna toxicidad, ¿verdad? Pero de lo contrario, es algo que queda tópico en el diente. O sea, nuestra pasta para que nos pueda ocasionar un daño, tenemos que agarrar el tubo y pues tragárnosla. Porque si la espuma, el niño la va a tirar. Va a tirar la espuma y todo lo que nada más va a quedar ahí es algo tópico. Puede manejar las mismas dosis. De acuerdo. Y en cuanto al tiempo, hasta que se estabilice o que la tenga como de uso permanente. O sea, usted tiene que evaluar el riesgo, ¿verdad? Para que usted pueda determinar un cambio, usted también tiene que evaluar condiciones de alimentación y de placa bacteriana. Por eso es muy importante que se haga el recuento, ¿verdad? De placa o que se coloquen este tipo de reveladores de placa para que usted pueda ir viendo el cambio. Si usted va viendo que su paciente ya mejoró en cuanto a técnicas de higiene, entonces usted puede tomar o tener la valoración de poder cambiar a una pasta con menos cantidad de flúor, pero porque usted ya vio un cambio en su paciente. Como usted lo va a estar checando constantemente, entonces usted ya va a ver que su paciente ya modificó esos hábitos. Pero si cada vez que el paciente llega persiste con un porcentaje alto de placa, pues lo mantenemos con esa pasta. De acuerdo, doctora, gracias. ¿Ok? ¿Alguien más que tenga alguna duda o alguna pregunta? Les voy a compartir ese documento que les menciono de la Organización Mundial de la Salud para que ustedes lo puedan ver, lo puedan leer, lo tengan. A veces nosotros vemos como la salud pública algo aburrido, pues, porque probablemente sí, a veces así nos lo pintaban las asignaturas que nosotros veíamos dentro de la carrera, pero sí son temas muy importantes, son temas que debemos, no solo porque no seamos de un sector público o que nos dediquemos a esa parte, pero sí somos parte del gremio en general. Entonces, también tenemos nuestra responsabilidad, ¿verdad?, en cuanto a la educación de nuestros pacientes y a lograr incidir un poco y cambiar estos números, ¿verdad? Tal vez no una persona va a cambiar estos números, pero sí vamos a poder mejorar por lo menos un poco la calidad de vida de nuestros niños.
Si no existen más preguntas, pues eso era lo que yo tenía por compartirles en cuanto a prevención. Creo que nos queda nada más una clase con ustedes en 15 días de coronas de acero y de coronas de celuloide. Creo que esa es la última clase que voy a compartir con ustedes, así es que nos vemos primero Dios en 15 días, que creo que en 15 días es que tengo la clase con ustedes. Y si no hay más preguntas, pues les deseo un feliz fin de semana. Creo que van a venir ustedes mañana, entonces que tengan un buen tiempo ahí para que puedan desarrollar sus actividades. Así es que eso sería todo. Que pasen una feliz noche. Cuídense. Gracias, doctora. Buenas noches. Bueno, buenas noches. Gracias. Cuídense. Gracias, doctora. Bueno, adiós. Ahí les comparto la clase con la doctora para que ustedes la puedan revisar. Gracias. Bueno, adiós. Feliz noche.